otra vez. Enorme alegría compartir con ustedes la enseñanza, la cual hoy la he titulado La Cábala de San Pablo. Vamos a, Uy, uy, uy. vamos a dar ciertos adelantos ya del libro que con ayuda de Hashem pronto verá la luz. La Cábala de San Pablo. Voy a trazar un par de ideas cortas, breves, acerca del pensamiento místico de Saulo de Tarso, quien conocemos acá en Occidente como el apóstol San Pablo. Claro, estoy consciente que hoy corresponde acá en la diáspora estudiar la porción bíblica o la Parashat Hukat. Es más, parte de la Parashat Hukat, que es corta, relativamente hablando, es decir, el número de capítulos son pocos, aparece la famosa vaca roja, las cenizas de la vaca roja con la cual se limpiaba la impureza ritual en el antiguo Israel, en el tiempo en el que estaba el sagrado templo en Jerusalén en pie. Aparece también que muere Miriam, ok, también cesa el agua, lo cual también esconde un profundo secreto, porque se dice que una roca los seguía en el desierto. Eso está en literatura rabínica. Lo sorprendente es que San Pablo lo afirma en la epístola a los Corintios. Él habla de esa roca que seguía al pueblo en el desierto. En literatura rabínica también se encuentra el registro de que una roca le daba de beber agua a los hijos de Israel en el desierto y la roca se movía con ellos. Los rabinos van a decir algo más. La roca se movía en virtud o por el mérito de Miriam. De ahí que en el mundo judío, si bien es cierto, alguien puede decir, yo pensaba que mucho judío tenía cierta tendencia a ver de menos a la mujer, la verdad es que hay muchas fuentes en las cuales la mujer se puede ver y percibir que siempre ha tenido un alto lugar entre los hijos de Israel. Se va a decir que el pozo, el agua, el pozo de Miriam, pues daba virtud en honor, en el mérito de ella. Por eso cuando muere se acaba el agua. Lo que a mí me importa acá, es decir, me importan muchas cosas, pero lo que a mí me interesa o me importa un poco más es hacer esa relación en la cual San Pablo hace alusión directa a esa roca que acompañaba al pueblo de Israel. Por si alguien se ha preguntado, no sé si hay gente acá que viene del mundo cristiano y leyendo 1 Corintios, 2 Corintios, se ha preguntado, ¿de dónde sacan esa idea? ¿De dónde San Pablo saca la idea de que había una roca? Y es más, Pablo va a ser de una claridad absoluta al decir, y la roca que los acompañaba era Cristo. Es literatura rabínica. Aparece también en esta porción de Jucat la idea que quiero yo compartir hoy desde la Cábala de San Pablo. Y es cuando el pueblo de Israel se queja, el pueblo de Israel vuelve a ponerse pleitisto, enojados, comienzan a armar una trifulca contra Moisés, contra los líderes que Dios ha puesto para que los guíen a la tierra prometida. Y entonces el pueblo quejándose, Moisés siempre buscando de Dios dirección para este pueblo rebelde, de una dura cerviz. Dios se molesta con ellos y les manda serpientes que los pican, los comienzan a morder y sucede algo impresionante. Dios le dice a Moisés, bueno, mira, vamos a hacer algo para curar al pueblo, para sanarlo. En un asta, la palabra es nes, señal, puede ser traducido nes como señal o como milagro, tú vas a poner una serpiente. Claro, el principio de la homeopatía. ¿Cómo vamos a tratar el mal? Dándole de su misma medicina, solo que en una dosis pequeña. Entonces vamos a poner una serpiente en un asta como señal milagrosa, para que todo aquel que vea la serpiente pueda vivir. Los rabinos se dan gusto analizando ese pasaje y claro, desde la perspectiva rabínica, no voy a tener hoy tiempo de decir todo lo que se dice de ese pasaje, porque son un montón de cosas. Pero lo que sí me importa es decir que la palabra serpiente, el nahash, tiene el valor numérico, y ya muchos de ustedes conocen esta verdad, de 358. 358, 358 suma la palabra serpiente. Y 358 también suma la palabra Mesías. Entonces, claro, ¿qué se coloca en el asta?
una serpiente o un Mesías. Desde la Cábala sabemos que el serpiente y el Mesías, Mesías, valor numérico 358, son dos caras de la misma moneda. Eso es Cábala del más alto nivel. Y San Pablo va a tener una claridad absoluta en cuanto a este tema. Y en 1 Corintios va a tratar de unificar esas dos caras de una misma moneda, porque sus amigos o sus alumnos corintios tienden mucho a dividirse. Y Pablo los va a unir. Así como en el cristianismo dividimos a la serpiente del Mesías. Si pesan lo mismo, 358, surge la pregunta. Bueno, entonces la gente dice, no entiendo cómo el serpiente, no es la serpiente, es el serpiente, cómo el serpiente y el Cristo son dos caras de una misma moneda. La verdad es que es bastante simple. Ya que los dos pesan 358 en gematria, tanto serpiente como Mesías, 358, la diferencia, ¿cuál va a ser? La diferencia va a ser que el serpiente, vamos a poner acá el serpiente en el negativo y el Mesías en el positivo, la diferencia va a ser la siguiente, que el serpiente, la culebra, el Satán, siempre tiende a dividir. Y el Mesías siempre tiende a unir. No olviden esta idea, porque esta idea en la Cábala de San Pablo va a ser fundamental. Por ejemplo, ¿qué hace el Mesías en toda la teología paulina? El Mesías, en la teología paulina, es ocupado como un concepto que une, como una categoría unificante, como le va a llamar el Tikunei Zohar, categoría unificante. ¿En qué sentido? Voy a poner un ejemplo puntual. Efesios capítulo 1. ¿Cómo ocupa San Pablo a Cristo? A la potencia 358. Va a decir lo siguiente, de reunir en él, en Cristo, todas las cosas, tanto las que están en los cielos como en la tierra. Si tú sigues leyendo la carta a los Efesios, que es una carta cosmogónica, es una carta de Cábala, es una carta que está a la altura del Sefer Yetzirah, una carta que está a la altura del Bahir, una carta mística que está a la altura del Zohar, del Tikunei Zohar, del pequeño Zohar. Pablo va a ocupar al Cristo, lo repito, dice, y en la dispensación de los tiempos, reunir, juntar en él todas las cosas. Luego va a decir en el capítulo 2 de la carta a los Efesios que en Cristo se está llamando a los que están lejos y a los que están cerca. Se está uniendo judíos con gentiles. El misterio que estuvo escondido, capítulo 3 de la carta a los Efesios, un gran misterio, que los gentiles son coherederos también con Israel. Y ambos tienen entrada al mismo Dios por un mismo espíritu. San Pablo ocupa a Cristo siempre como una categoría unificante. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque el serpiente no es sino la otra cara opuesta. ¿Cuál es la cara opuesta del Cristo? La división. ¿Qué es lo negativo del 358? La división. Muy bien. Aquí entonces quiero decir una gran verdad cabalística. Si nosotros estamos luchando por unir, por juntar, por unificar, por reunificar, por conciliar, por reconciliar, estamos revelando la energía mesiánica o la energía del Cristo. Si yo, en lugar de unir, estoy dividiendo, estoy poniendo a la gente a pelear, estoy separando matrimonios, estoy separando hermanos a través de lo que hablo, de lo que digo, de mis acciones, entonces estoy revelando al Satán. Una persona
como tú, como yo, tenemos la potencia 358, valor numérico del Mesías y de la serpiente adentro de nosotros. Alguien puede ya comenzar a decir, o sea que me estás tratando de insinuar, más que de insinuar te lo estoy diciendo, que si yo pongo mi energía para dividir personas, para dividir hogares, para dividir a hermanos, para dividir a hijos, entonces yo estoy revelando esa energía como la serpiente, como el Satán. Así es. De ahí que Pablo va a decir en sus epístolas, al que cause divisiones, amonéstalo. Y si la amonestación al que está causando divisiones no le basta, echémoslo de la comunidad. Démosle la famosa pena caret, el corte, la excomunión, como se dice en el catolicismo romano. Lo van a excomulgar. ¿Por qué? Porque tal hermano está revelando la energía del serpiente, la cual siempre se va a manifestar dividiendo. ¿Quién es el serpiente? El que divide. ¿Y quién es el Cristo? El que une. Esta idea en la cábala de San Pablo es fundamental, pero fundamental. Yo no sé cuántos de ustedes vienen de iglesias cristianas. En las iglesias cristianas ha sido mi observación, yo veo más serpientes que cristianos. ¿Cómo lo sé? Porque a menudo los grupos se dividen, los grupos se pelean, por lo tanto, revelan la energía del Satán. Rara vez uno encuentra parejas, familias, comunidades unidas que están revelando la potencia entonces del Mesías. Muy bien, Mesías 358. Serpiente, Nahash 358. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿A dónde sitúas la energía? Si somos personas de conciliación, que juntamos opuestos, que trabajamos por la paz, que unimos paradojas, que podemos tener un grupo de gente espiritual unida, estamos revelando la potencia del Mesías. Si somos personas que dividimos, que ponemos a pelear unos a otros, o nos metemos en pleitos ajenos para echarle más leña al fuego, estamos revelando al serpiente. De ahí que San Pedro, en un mismo capítulo de los Evangelios, revela a Cristo y revela al serpiente. ¿Cómo lo sé? ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús le dice a Pedro, luego de que Pedro tiene una sublime revelación? Porque San Pedro le dice a Jesús, cuando Jesús pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Bueno, unos dicen que eres el profeta, otros Elías, en fin. Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ok, San Pedro revela al Mesías. Jesús le dice, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entiéndase, los cielos es adentro de ti, en lo más profundo de ti. Luego, en los siguientes versículos, Jesús le dice que, miren, y el Cristo va a padecer, y San Pedro, que acaba de revelar al Mesías, diciendo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, San Pedro, 3 versículos o cuatro versículos después, le dice a Jesús que tal cosa no te acontezca. ¿Y qué le dice Jesús a San Pedro? Al que minutos antes le dijo, dichoso, qué revelación más sublime la que has tenido. Jesús le dice, apártate de mí, serpiente, apártate de mí, Satanás. En el mismo capítulo evangélico, en el mismo capítulo de los evangelios, San Pedro reveló al Cristo o al Mesías y reveló al serpiente. Reveló el 358 positivo y reveló el 358 negativo. Entonces, fíjense cómo son las cosas, queridos amigos, queridos alumnos. Esta idea aparece en la porción Jucat. ¿Cómo vamos a quitar la picada de la serpiente? Con una serpiente. Es decir, pongamos la serpiente, el número 358,
la potencia 358, pongámosla en un asta. Elevemos esta potencia. Pongámosla como señal. Y la misma potencia va a curar la potente picadura de las serpientes que están matando al pueblo. Los rabinos van a decir algo muy interesante en el análisis talmúdico, en los midrashim, acerca de ese pasaje. Ellos van a decir lo siguiente. En verdad, el pueblo lo recuerda, que no solamente estaba muriendo físicamente. La picadura era, ¿lo recuerda? Sí, sino que también les estaba matando el alma, morían del alma. Morían espiritualmente. Entonces, la potencia de la serpiente, ¿qué hacía? Hacía en ellos volver a la vida, no solamente física, también espiritual. Es un pasaje alucinante. De hecho, Juan, el Evangelio de Juan lo va a retomar. Cuando dice, así como fue levantada la serpiente en el desierto, Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Estamos hablando de lo mismo, simplemente es la posición en cómo la energía se va a manifestar. Antes de seguir y leer hoy Primera de Corintios, porque me va a interesar acá ver cómo en la ciudad de Corinto los mismos hermanos estaban manifestando la potencia 358 de manera negativa y estaban dividiendo. Y San Pablo, como un gran cabalista, lo que va a hacer es recordarles, miren, toda esta energía, en lugar de estar dividiendo gente, que yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Moisés, yo soy de Aarón, yo soy de Goslan, y yo soy de Wolkoff. Porque incluso en la Cábala, aquí vienen cosas bien chistosas, cosas bien graciosas. Incluso la gente que estudia Cábala tiende a dividirse. Y eso es un problema por lo siguiente, porque en Cábala, cuando comenzamos a entrar en contacto con energías de mayor calibre, más sutiles, la división que en mundos inferiores nos daña, las divisiones que se llevan a cabo en energías superiores dañan más. De ahí que quizás hoy van a comprender algo. Cuando el iniciado no ha hecho el trabajo de unificarse a sí mismo y sube a través de meditación a los universos superiores y tiene muchas contradicciones internas, lo que recibe arriba no son ángeles, lo que va a recibir de arriba son demonios. ¿Por qué? Porque la palabra Debekut comparte también raíz con la palabra Dibuk, demonio. De ahí que la gente después se asuste y dice, yo no quiero meditar porque en lugar de un ángel me va a aparecer un demonio. En verdad, amigos, un ángel es un pensamiento positivo y un demonio es un pensamiento negativo. Cosas que la Cábala revela. Entonces, ¿de qué depende? Depende del trabajo en cómo tú estás situando y canalizando las energías. San Pablo, como gran cabalista, en su grupo de alumnos en la ciudad de Corinto, va a tener ciertos sujetos con tan bajo nivel de conciencia que tienden a repetir las mismas historias del Tanaj. Y así como a Moisés le arman trifulcas, así como a Moisés le arman problemas, le arman divisiones, también a Pablo en la ciudad de Corinto le están armando divisiones. Y Pablo les va a decir, estas energías de serpientes, energías de gente inmadura, de niños espirituales, lo que quiero hacer con ustedes es unirlos en el Cristo. Si tú vuelves a leer las epístolas de Pablo, vas a ver algo muy sencillo. Cristo está siendo ocupado como categoría unificante en el pensamiento del brillante Saulo de Tarso. Vamos a verlo ahorita. Ethel, por favor, Primera de Corintios, vamos a ver 1:10. Primera de Corintios 1:10. Fíjense bien lo que voy a decir. En el 1:10 de Primera de Corintios, tú vas a ver la energía mesiánica como debe de ser puesta, es decir, a la unidad. Vamos a leer lo que es una conciencia, Aleph. Conciencia que le hacía falta a la gente en la ciudad de Corinto. Adelante, 1:10. Os exhorto, pues, hermanos,
por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a que os pongáis de acuerdo. Quiero ir revelando varios misterios. ¿El nombre de quién, Ethel? Dice en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero revelar esto. En el libro lo voy a hacer con mayor profundidad. En el nombre de Jesucristo. Jesucristo, es decir, Jesús, el Cristo, cuando Pablo lo pone Jesucristo unido, esto en mística se llama Ijud. Es un Ijud. No es lo mismo decir Jesús, el Cristo, Yeshua, HaMashiach, a unirlo. Ijudim, unificaciones de nombres divinos. Lo que Pablo está haciendo es espectacular. De hecho, la gematría de Jesucristo es una gematría que apunta a que la bestia, la famosa bestia, el 666, ha sido trascendido en este nuevo gobernante llamado el Mesías, que en lugar de ocupar el poder como algo egoico o al servicio de dividir imperios, está en el trono unificando naciones, tribus y lenguas. El Ijud, Jesucristo, es hiper mega potente. Adelanto ese secreto, sigamos, Etel. Pero fíjense bien cómo va a aplicar un secreto de Cábala, cómo lo va a aplicar San Pablo, porque también aquí quiero decir otra cosa. No hay Cábala teórica. Si alguien estudia Cábala, debería de aspirar a esto. ¿A qué apela Pablo para todos aquellos que quieren comprender este Hijo de Jesucristo? Hoy sí, léalo todo. Vean ustedes cómo la energía tiene que bajar. Vamos. Os exhorto, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a que os pongáis de acuerdo. Se pongan de acuerdo. ¿Qué energía más fuerte la del Hijo de Jesucristo? Y que no haya más disensiones entre vosotros, sino que estéis completamente unidos en la misma mente y en el mismo parecer. Unidos en mente y parecer. Que estén de acuerdo. Yo sé que alguien aquí puede decir, si yo ni con mi mujer me puedo poner de acuerdo. Claro, entonces aquí ya vienen ciertos problemitas que quiero puntualizarlos. Muchas veces hay personas que queremos entrar a las técnicas de Ijudim del Ari y queremos entrar a las técnicas de Kavanot del Ari y ni siquiera podemos ponernos de acuerdo con el vecino y tener un mismo sentir de pensamiento y parecer con nuestra mujer. Es a ellos a quienes alguien como Hayim Vital y San Pablo también les van a decir, ustedes son carnales, es decir, nivel de conciencia nefesh, porque ustedes se pelean, son niños en Cristo, no les puedo dar carne, no les puedo dar nombres divinos, les tengo que dar leche, les tengo que dar viandas, les tengo que dar parashot, les tengo que dar el peshat, les tengo que dar midrash, porque ustedes no pueden con gematriot, ustedes no pueden con los trabajos de la Merkabah, ustedes no pueden con los dichos de los grandes y con los dichos de los pequeños. Ustedes no pueden relacionar las palabras, sus equivalencias numéricas. Todo eso Pablo le va a llamar la Jokmah Nistar, la Jokmah oculta, la sabiduría oculta. También aparece en 1 Corintios. Lo cual Pablo, su trabajo es hacer de la sabiduría oculta, eterna, sutil, sabiduría revelada. Pero el punto otra vez, vuelvo a leer el versículo de corrido, para que vean ustedes cómo el Ijud, Yeshua, no HaMashiach, sino Yeshu-Mashiach, Jesucristo, se tiene que revelar en una unión, en una debekut. Vamos, Etel. Os exhorto, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a que os pongáis de acuerdo y que no haya más disensiones entre vosotros, sino que estéis completamente unidos en la misma mente y en el mismo parecer. Etel, estos corintios, ¿a dónde estaban poniendo la potencia 358? En la división, entonces, en el Nahash, en el serpiente. ¿Estaban revelando al Cristo o estaban revelando al Satán? Al Satán. Y miren, yo diría, yo siento que esto da risa, pero yo creo que muchas veces en las iglesias hay más satanes que cristos. Cabal, de hecho, por lo general tendemos a ver muchas divisiones en la iglesia más que uniones. A veces el primer satán es el pastor. Luego el segundo satán son los diáconos.
Luego el tercer Satán son los ancianos. Bueno, sigamos. Ahora, vean ustedes lo que va a decir en el siguiente versículo el cabalista de Tarso, Saulo de Tarso. Verso 11. Veamos a dónde estaban las divisiones. Vamos. Porque se me ha informado de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que entre vosotros hay contiendas. Me refiero a que uno de vosotros está diciendo, yo soy de Pablo, otro yo de Apolos, otro yo de Pedro y otro yo de Cristo. Está dividido Cristo. Imagínense qué belleza de pensamiento. Unos dicen, léalo otra vez, voy a ir parándola. Okay. Me refiero a que uno de vosotros está diciendo, yo soy de Pablo. Yo soy de Pablo, muy bien. Imagínense qué nivel de conciencia tan bajo. Yo soy de Pablo. Yo soy de Gozlán. Siga, Ethel. Cabal, eso le iba a decir. ¿Y yo? Yo de Apolos. Yo soy de Wolcott o de Sabán. Yo de Pedro. Yo soy de Ruth Precoix. Y otro yo de Cristo. Yo soy de Madirolas o de la escuela. Y aquí lo importante, o sea, la paradoja es esta. Realmente los escritos apostólicos, yo me deleito con los escritos apostólicos desde la Cábala porque son alucinantes, sobre todo San Pablo. San Pablo, a mi manera de ver, es el cabalista más grande de todos los tiempos. El tipo es brillante, es un genio. Entonces, les va a decir, fíjense que Cristo es un concepto unitivo y la gente se está peleando en nombre de Cristo. Les va a decir, ¿acaso está dividido Cristo? Esto es irónico. ¿Cómo de un concepto unitivo vamos a hacer algo en lo cual nos vamos a pelear? Miren, no sé si voy a poder seguir analizando la epístola a los Corintios, pero solamente quiero que tomemos conciencia de estas cosas. ¿Cómo en nombre de la unidad, Cristo, Mashiach, vamos a terminar haciendo dos pueblos, judíos gentiles, o cómo desde la unidad vamos a terminar haciendo de un mismo pueblo de cristianos, asambleas de Dios, apóstoles y profetas, bautistas fundamentalistas, en Estados Unidos, bautistas del norte, bautistas del sur. Es una locura. Claro, luego entonces la gente dice, yo no quiero estudiar Cábala porque la Cábala es del diablo. Yo más diría que los que somos del diablo o los que son del diablo, y perdón que hablen estos términos, pero son los términos del apóstol, son aquellos que de algo tan hermoso como la unidad del Shema, la unidad del Cristo, no se sabe cómo es que terminan peleando. ¿Qué es lo que hace San Pablo? San Pablo es de una claridad absoluta. ¿Qué es estar en Cristo? Estar en Cristo es terminar con las niñerías de la conciencia nefesh y comprender que somos uno. Sí, Ethel, por favor. Vamos. Vamos a ir. Ya fue el 13, ¿verdad, Ethel? ¿Acaso está dividido Sí. Cristo? Ajá. Muy bien. ¿Acaso fue crucificado Pablo por vosotros? Vamos a saltar, Ethel, al 3.1. 1 Corintios 3.1, vamos terminando y abrimos preguntas y respuestas. Vamos. Okay. Y yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niñitos en Cristo. ¿Quién es un carnal? Carnal es la conciencia nefesh. Carnales, niños en el Mesías. ¿Quiénes son los niños en el Mesías? Sigamos. Sí, sigue leyendo. Os di a beber leche y no alimento sólido, porque todavía no podíais recibirlo, y ni aún ahora podéis, porque todavía sois carnales. Conciencia nefesh, carne y sangre. Entonces hay que darles a beber leche. Hablemosles de parashat, hablemosles del peshat, del peshat, sentido literal, porque la mayoría de personas, en verdad, no estamos listos para entrar a los sublimes secretos de la luz. Sigamos. Porque todavía sois carnales, pues en tanto. ¿Cómo sabemos que la gente todavía tiene conciencia, Nefer? En tanto, él.
Pues en tanto que hay celos y Celos. contiendas entre Y vosotros. contiendas entre vosotros. Pregunta, a menudo a usted le preguntan, ¿cómo sé en qué nivel de conciencia estoy? Cabal. Bueno, aquí ya vienen varios análisis. Primero, ¿tienes celos de que a tu cuñado le vaya mejor en su negocio de lo que te va a ti? Y tú dices, sí, yo tengo celos. Conciencia nefesh. ¿Tienes celos de que tu amigo de colegio, de la escuela, que se graduaron juntos en la vida, él tenga una posición social económica más alta que la que tienes tú? Y cuando tú lo ves, tienes celos, ya sabes en qué nivel de conciencia tú estás y yo también estoy. Nivel de conciencia nefesh. ¿Tiene algo malo ser carnal? No tiene nada de malo, salvo para aquel que todavía está comiendo del árbol del conocimiento del bien y del mal. Lo que pasa es que eres un bebé en Cristo o soy un bebé en Cristo, lo cual es normal. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Hay que luchar por medianamente equilibrar mi malhut, que corresponde al nivel del alma nefesh, para poder un día llegar a comer la carne de los nombres divinos, la carne de las frecuencias Ava, Saj, Ma, Van. Llegar un día a comer la carne de los Partsufim, Ava, Inma, Israel Sabat, Emuná, el Aricampín, el Serampín, Aticaca Disha. Pero llegar a esos niveles requiere que nos dejemos de niñerías, de tonterías. En verdad, yo no sé cuánta gente en América Latina está lista para estudiar Cábala. La mayoría de gente en América Latina, a mi manera de percibir, mi manera subjetiva, todavía necesitan muchísima leche. Porque los niveles sublimes están reservados, las cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, los Ijuda, los Ijudim, las Kavanot, están reservadas no necesariamente para los que pagan un curso de Cábala, están reservadas para aquellos que se esfuerzan en ser uno, primero con ellos mismos, luego con su mujer, luego con su familia, luego con su comunidad, luego con su sociedad, luego entre gentiles y judíos. Y de esa manera comienzan el hermoso camino místico del cual habló Nachman de Breslev, Isaac de Acu, Isaac el Ciego, Moisés Cordovero, Moisés de León, Yehuda Hanasi, Akiva, Nehunia ben Hacaná, Rabbi Ishmael, Rabbi Saulo de Tarso, Yeshua, a quien muchos consideran el Mesías, y decir, wow, hoy que estamos aprendiendo qué es la unificación, conciencia Aleph, estamos listos para ir a leer a San Pablo, estamos listos para dejarnos de tonterías y niñerías de yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, y tantas tonteras más que son propias de un nivel de conciencia muy bajo. Sigamos, Ethel, por favor. Muy bien. Dice, porque todavía sois carnales, pues en tanto que hay celos y contiendas entre vosotros, ¿no es cierto que sois carnales y andáis como humanos? Como humanos, como meramente humanos, siendo que somos divinos. Porque cuando uno dice, yo soy de Pablo, mientras otro dice, yo soy de Apolos, no soy carnales. ¿Qué pues es Apolos? ¿Y qué es Pablo? Con esta me despido. Miren cómo los va a unir Pablo. ¿Qué es Apolos y qué es Pablo? Perdón, ¿y saben qué va a hacer San Pablo acá? Los va a unificar en otra categoría, valga la redundancia, unificante, que se llama, muy bien, ¿qué es Pablo y qué es Apolos? Vamos a ver cómo se hace un Ijud. ¿En qué nivel los va a unir? Siga, Ethel. Son los siervos por medio de los cuales habéis creído. ¿Cuál es la siguiente categoría unificante? La siguiente categoría unificante son siervos. Siervos. Siervo, es decir, servidores, es una categoría unificante en el cual el Tarsiota une a Pablo, el mismo, con Apolos. ¿A dónde se unen? Que los dos son uno. ¿Y cómo se llama esa unidad? Siervos.
Alguien puede decir, no puedo creer, Kenneth, si esto toda mi vida lo escuché en la iglesia. Si es que una cosa es escucharlo toda la vida, otra cosa es tomar conciencia de estas verdades. Me despido con esto, amigos. En la teología paulina, en la mal llamada teología paulina, que no es más que mística de alto vuelo, servidores es un concepto unificante. Cuerpo de Cristo es otro concepto unificante. Y Cristo es de los conceptos unificantes de mayor potencia. Queridos amigos, que tengamos el mérito de pronto aprender que Cristo es un concepto unitivo, para que dejemos ya de tanto cuento y dejemos de ser el serpiente de la historia. Muchas gracias. Ok, bueno, vamos con el tiempo de preguntas y respuestas. Y solo quiero terminar leyendo el verso 6 de Corintios, que dice, yo planté, Apolos regó, pero Dios dio el crecimiento, ¿verdad? Qué hermoso, ¿no? Cábala de alto vuelo. De alto vuelo, sí, así es. Es Dios. Cuando nos unimos, logramos comprender que nosotros simplemente estamos siendo instrumentos por medio de los cuales Dios da su crecimiento. Así que, bueno, tenemos la primera pregunta por acá, que dice, en las bienaventuranzas, Yeshua decía, dichosos los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. ¿Aplica también al tema de la unión? Por supuesto. ¿Quién es un pacificador? Un constructor de Shalom. ¿Qué es Shalom? Shalom es estar en Tiferet. Solo aquel que ha llegado a Tiferet tiene Shalom. Es un alto nivel de conciencia. Conciencia tiferética. Así es. La energía del 358 negativa, serpiente, división, se encontraría en el primer nivel del alma, Nefesh. Se encuentra en todos los niveles. Y si no he aprendido a canalizarla en Nefesh, en Rúa me va a hacer más daño. Y si no he aprendido a canalizarla en Rúa, en Neshama me va a hacer más daño. De allí que mucha gente que estudia Cábala, ustedes van a ver lo siguiente. En lugar de volverse más pura, más unida consigo mismo, le viene lo que va a prevenir el Ari, ahí en Vital. Les va a decir, si ustedes no se purifican, y en tiempo pasado incluía también la purificación con las cenizas de la vaca roja, que está en esta parashat, ni se les ocurra mencionar nombres divinos, porque se van a enfermar, se van a morir antes de tiempo, y etcétera, 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 etcétera. Entonces, yo lo que quiero que vean, amigos y alumnos, y toda la gente acá en América Latina, Iberoamérica que nos ve, es que la Cábala es el sentido común que hace ratos perdimos. Y si no puedes ordenar las cosas de sentido común, ¿qué vas a ir a hacer estudiando Partsufim? Exacto, qué increíble eso. Bueno, dice, entonces solo debemos meditar cuando estemos equilibrados emocionalmente, tranquilos y en paz interior. No meditar para encontrar la paz, sino al revés, cuando tengamos cierta paz, entonces meditar. Amigos. ¿Mejor hacer tefilá con Kavaná? Amigos, desde el inicio, yo creo que en el curso número 1 de meditación que dimos con Ethel, y cualquier maestro de meditación serio, formado en el rigor de la Cábala, lo primero que te dice es, en Cábala, la meditación no te va a transformar. La meditación no es para huir del estado en el que estás. Se dice lo siguiente, en Cábala, la meditación profundiza los procesos psíquicos en los cuales ya estás. Eso es básico en meditación. Así que al comentario de esa persona, mi respuesta es sí, así es. La meditación en Cábala es no para encontrar la paz, es para profundizar la paz que estás trabajando. Y bueno, cuando hacemos tefilá con Kavaná es parte de meditar. Tefilá, ahora, lo hermoso, quizás en ese sentido, una de las cosas que le agradezco mucho al profesor Mario Sabán es que hay 3 líneas. Esto nos enseñó en una clase de maestría y es muy sencillo, es muy potente. Hay 3 líneas de acción entonces, previo a querer meditar. ¿Cuáles son las 3 líneas de acción?
la Tzedekah, la Tejilá y la Teshuvah. La Teshuvah es el retorno con uno mismo. La Tejilá, más que el Tefilim, Tejilá, ¿okay? La gratitud para con Dios. Y la Teshuvah, perdón, retorno a uno mismo. La Tejilá, la gratitud para con Dios. Tejilá, Teshuvah y Tzedekah, la limosna para con el otro. El otro es fractal de la divinidad. Cuando agradezco, le agradezco a la divinidad. Y cuando retorno, retorno dentro de mí mismo. Los tres ejes de acción tienen que ver entonces con Dios exógeno, con Dios endógeno y con Dios en el rostro de mi prójimo. Muy importantes estas ideas. La mayoría de gente en verdad no está lista para meditar. Están listos para comenzar a aumentar progresivamente sus niveles de conciencia. Bien, entonces, al estudiar la teoría cabalista, estoy construyendo los andamiajes estructurales para que al ir ascendiendo no enloquezca en los niveles superiores. Tal cual, felicidades por esos comentarios. Brillantes comentarios los que están poniendo, así es. Tal cual. Dice, el estar de acuerdo, ¿en qué sentido? ¿Es que tengo que entregar mi subjetividad a la comunidad para tener un mismo sentir y si mi interpretación de la Torah me sitúa en una posición contraria a mi hermano, qué sucede entonces? No, lo que pasa es que todos podemos tener posiciones contrarias en cuanto a la Torah y seguir siendo parte de un mismo cuerpo. Solo el infantil se retira por tener una posición contraria, ya sea o el líder lo expulsa por tener una posición contraria. Aquí estoy con Ethel. Ethel, pensamos igual en todo. No, tenemos diferentes criterios en varias cosas. Pero entonces, ¿qué hacemos cuando no pensamos igual? Nos unimos en una categoría superior. Eso es la cábala. ¿Qué es un Ihud? Voy a explicar qué es Ihudim. Vuelvo a repetir, las grandes ideas de la cábala son muy sencillas. Ihud es encontrar en un universo superior el punto que une las aparentes contradicciones de los universos inferiores. Entonces, ¿por qué es difícil la relación de pareja? No digamos la relación de comunidades disque espirituales. Porque en la relación de pareja, aquellos que no han accedido a los universos superiores no van a tener el lugar en común a donde unificar las diferencias o las paradojas o las antípodas que tienen en su cama. Así de sencillo. Y yo me gustaría agregar algo a eso, y es que debemos de tener en cuenta siempre que ningún mandamiento de la Torá puede estar sobre la vida o el amor, ¿verdad? Eso es un pensamiento muy rabínico. Si hay algún mandamiento de la Torá que yo debo de cumplirlo, pero eso me está llevando a negar la vida, pues mejor siempre voy a poner la vida. Y de hecho, fíjense, San Agustín tenía ese pensamiento. El estudio de la Biblia de Dios me debe llevar a la caridad, decía él. De lo contrario, no es estudio. Y es lo que Pablo va a decir también en Corintios. Puedo tener interpretación de lenguas y todo, pero si no hay amor, no hay nada. Entonces, el amor, la unión, es lo que al final me debe de llevar sobre todas las cosas. Este es un pasaje brillante, 1 Corintios 13. Oh, el Traciota, mi manera de ver, es de los más grandes de cábala que hay en la historia. Por el bajo nivel de conciencia es que los israelitas, nosotros, no podemos ver los milagros de entrar a esta tierra prometida. Tal cual tú lo dices, así es. Porque la tierra prometida ya está acá, el Edén está acá. Es nuestro bajo nivel de conciencia, por ejemplo, la conciencia nefesh, que Pablo le llama carnal. El carnal no puede ver que el jardín del Edén está aquí. La historia, la jerarquía eclesiástica, los intereses, la falta de amor inclusivo nos ha hecho divisiones. Debemos revelar el amor, la unidad, que como ya sabemos, Ahavá más Ejad es igual a 26 Hashem. Felicidades. Sí, qué gran cabalista sí. o qué gran mujer cabalista la que puso eso. Felicidades por ese conocimiento, por esa comprensión de cábala que tiene usted. Quiero animarla a que lo siga practicando y a donde esté, lleve esa luz. Gracias por su comentario. Súper atinado. Cábala del más alto nivel.
¿es la misma Nefesh del Génesis? Y causó separación del hombre hacia Dios. Creo que se refiere al Nahash, ¿verdad? Al serpiente. No sé, Ha confundido quizás los términos Nefesh. Nefesh con Nahash. Con el Nahash, con el serpiente. Con Nahash. Entonces me imagino que su pregunta sería, ¿es la misma Nahash del Génesis y causó separación del hombre hacia Dios? Me imagino que por ahí va. Tal vez nos puede aclarar. Si nos aclara, ¿verdad? La preguntita esa. Un ejemplo de la energía negativa del 358 puede ser Mateo 12:30. El que no está conmigo está contra mí y el que no recoge conmigo desparrama. Así es, tal cual. Felicidades, muy buenos comentarios. Lo que me alegra es que estamos comprendiendo las grandes verdades sencillas de la cábala. A veces los hombres complicamos la cábala. Cuando Yeshua resucitó, ¿por qué no dejó que lo tocaran, sino hasta después de haber subido al Padre? El tema de la resurrección es la última clase del primer año de la escuela del cabalista Jesús. Ahí revelamos eso. Bueno, dice sí, perdón, es Nahash. Entonces la pregunta sería, ¿verdad? Ajá. Que si el Nahash, déjenme ir a la preguntita, ¿es la misma Nahash del Génesis? Claro, es la misma. Y causó separación de Es la misma energía arquetípica que vino a crear la ilusoria separación entre Adán y Dios. Al punto de que luego que aparece Dios, Adán tiene miedo. Bueno, tiene miedo de sí mismo, ¿ok? ¿Por qué? Por el serpiente. El serpiente divide. El Cristo siempre une. Tú te preguntas, bueno, yo estoy en Mesías, ¿reveló al Mesías o reveló al serpiente? Cada vez que peleas, revelas al Satán. Cada vez que unes, revelas al Mesías. Muy bien, bueno, dice por acá, la sociedad entre el serpiente y el Mashiach. ¿Cuándo tendrá su fin? Tendrá su fin el día que todos los seres humanos pongamos la energía correctamente a través del Da'at y aprendamos entonces a ocupar estas energías para elevarlas, en lugar de que sean energías que nos destruyan. El ser humano tiene una característica horrorosa y es que se autodestruye. Llegó el momento de elevar la conciencia y ocupar cada energía para nuestra superación personal. Muy bien, bueno, hemos terminado con las preguntas el día de hoy, así que ha sido maravilloso porque, de hecho, las divisiones siempre es lo que ha causado que como seres humanos no lleguemos a nuestro propósito en este mundo, ¿verdad? Pero bueno, me llegaron por aquí más preguntas. Ah, ok. Así que dice, ¿cuál es la relación de la vaca bermeja con el Mashiach? ¡Oh! Uy, uy, uy. No, en un minuto de clase ya no la puedo contestar. Muy buena pregunta. La relación está en la purificación de los pecados, en la paradoja de la impureza y aquel que la tomaba, ok, se volvía puro. Muy buena pregunta, potente pregunta. Sí. La vaca bermeja. Hebreos se da gusto hablando también de eso. La carta a los Hebreos. Buenísimo. Estamos viviendo tiempos muy difíciles actualmente, donde la división en todos los niveles de la sociedad están en un nivel de autodestrucción incontrolable, donde el amor a uno mismo y al prójimo brillan por su ausencia. Bueno, tenemos el privilegio entonces de revelar Así es. La conciencia Aleph, que no es otra cosa que la famosa conciencia mesiánica. Muchas gracias, amigos. Shabbat Shalom a todos. Abracitos, nos vemos el próximo sábado, el próximo Shabbat, y pues los que están en la escuela, nos vemos más tarde. Abracitos. Shalom a todos.